Continuamos con más Sama Noticias y recibimos invitado porque finalmente se promulgó la nueva ley de alquileres. Observamos cómo se desarrolló todo el debate, lo que fue la votación, y ya está junto a nosotros Víctor Bazán desde la Asociación de Inquilinos de nuestra provincia. Víctor, un placer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Todo bien? Bien. Bueno, hoy es una jornada muy importante para informarse en primera instancia, ¿no? Y tener claros muchos puntos. Para informarse y para que empiece la especulación nuevamente, inevitablemente. Esto es así. Hoy comienza otro debate más, otra vez a empezar a decir cuáles son los derechos de los inquilinos, pero bueno, hay que trabajar mucho más en la difusión y en la participación del Estado, ¿no? Que es lo que nosotros estamos molestando, porque se toma de esa manera en que el Estado sea un poco más parte, ¿no? Bien. Esto sería distinto, digo, una ley promulgada, la aplicación de aquí en adelante, si finalmente lo que marcaba la ley anterior de la Defensoría de los Inquilinos funcionara como debería. Yo creo que hoy en día lo que tenés que tratar de que los 3 ítems que se querían modificar, los inquilinos los tengan atentos. Y después el resto, ver de qué manera podemos tratar de difundirlo para que se respeten. Porque en definitiva la ley se modificó, pero no se modificó en gran parte, sino en 3 artículos que eran de la rentabilidad, que es lo que se intentaba modificar. Y después el resto de la ley, si no va a significar mucho dentro de un contrato, sí significa, pero no es lo primordial para respetar, porque convengamos que en San Juan tenemos un 94% de los contratos en negro. 94%. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo mínimo que podemos pretender nosotros de la Asociación de Inquilinos es que se respete estos 3 artículos, que son el aumento, cada cuánto es, la cantidad de años de contrato de alquiler, y que los contratos tienen que ser en moneda nacional, ¿no? Bueno, para alguien que, no sé, en la jornada de hoy o mañana, que es una época en la cual también hay mucho cambio de alquiler, o mucha gente que se termina yendo porque no puede pagar y sale a buscar otro lugar, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta específicamente si es que es en el marco de un contrato legal? Por eso te decía, digamos, mientras se respeten estos 3 parámetros, creo que podemos pretender de que es medianamente legal, pero sí sirve para que vos tengas a futuro qué es lo que debas pagar, por ejemplo, cada 6 meses, que son los aumentos ahora. Antes eran anuales, ahora son cada 6 meses, tomando un índice, que es el índice de Procrear. Es muy difícil de explicarlo, pero sí es fácil en el sentido de que si hay aumentos salariales, aumentarían los alquileres. Siempre de la mano. De la mano de los aumentos. Claro, los aumentos se dividen en 2, en el índice de inflación y el índice de salarios. Si aumenta más el índice de salarios que el de inflación, se toma el de inflación. Si se aumenta más el índice salarial, menos el índice salarial, bajaría el salarial y de ahí se descontaría el 0,9%. Por eso es difícil, pero sí lo bueno es que dentro... ¿Se puede calcular más o menos? El Ministerio ¿Va a estar de Desarrollo cerca de la inflación? ¿Le va a ganar? ¿Va a perder? No, siempre porque es menos. Hemos hablado en otras ocasiones es menos. Que ha sido menos. Siempre es menos. Nunca le gana el salario a la inflación, pero te lo doy como una posibilidad que puede pasar. Pero sí, el Ministerio de Desarrollo Humano todos los días va mostrando cuál es el índice que tiene que ajustar, no el alquiler, sino el Procrear. Claro. Que en sí es el índice que se toma en Procrear. O sea que si soy inquilino y quiero saber cuánto tengo que pagar de aumento, ese día puedo ingresar a una página y está el porcentaje realizado. Claro, se divide en los 12 meses en sí, no semestralmente, pero se divide, eso después lo tenés que volver a dividir en 2, por eso te digo, es algo complejo. Pero sí, dentro de las páginas, además convengamos que recién salió y no nos dio tiempo de empezar a hacer la calculadora, que nosotros tenemos una calculadora y ponemos los índices y ahí la gente ingresa y va a poder desglosar cuánto tiene que pagar semestralmente. Pero sí está bueno porque es menos siempre que la inflación. ¿Y esto es mejor o peor que el índice que se utilizaba anteriormente, hasta hoy, digamos? Pasa que el índice anterior tenía un castigo por la inflación muy alto, ¿no? Ese era un mix entre salario e inflación. Se dividía en 2, siempre estaba por debajo de la inflación, pero el impacto que tenía al finalizar el año era muy alto. Digamos, si vos tenías una inflación del 130 y pico por ciento, pagabas un 120% de aumento anual. Si bien estaba bueno que durante todo un año pagabas lo mismo, después el impacto anual era complicado. Lo que pasa es que también
tenemos que entender que vivimos en un contexto inflacionario que termina destrozando todo. Por eso creo que la ley no es la culpable, ni va a ser la mejoría tal vez de la oferta hoy en día de los alquileres. Perfecto. En cuanto a los plazos de alquiler, 3 años. 3 años. Esto se mantiene. Se mantiene, importante no solo por la estabilidad, sino por la suerte que tenemos en San Juan de tener una comisión inmobiliaria todavía. Entonces, como el inquilino paga la comisión, seguir teniendo 3 años es importante. Muy bien. Y además todo en moneda nacional. Sí. ¿Esto ocurría, digo, se cobraban alquileres en dólares? Sí, ¿En dólares hay. billete? Más que nada se dan los temporarios. Mirá. Pero sí, ahí hemos visto contratos en moneda extranjera, hemos visto contratos con aumentos de la valor de la gaseosa, con aumentos de valor de la gaseosa más conocida, por el aumento del cemento, hemos visto un montón de contratos que... Por eso te digo, mientras se respeten estos 3 artículos que son esenciales para nosotros, después el resto veremos de qué manera se puede pelear. Pero en sí la realidad, hoy tenemos que ajustarnos a esto. Lo que sí, como te decía en principio, yo no creo que esto mejore la oferta tampoco. Digamos, es algo muy secundario. Se tomó siempre a la ley como la culpable de la oferta hoy en día. Hoy los propietarios tienen un marco jurídico, tanto como los inquilinos también. Pero ahora tienen aumentos semestrales. Y ahora, ¿cuál va a ser la excusa para no poner en oferta los inmuebles? No lo sabemos cómo... Sé que están disconformes con esto, ¿no? Uno está disconforme por los aumentos porque se ajustan más a los salarios que a la inflación, que son los propietarios, y los corredores están en desacuerdo porque no pueden cobrarte nuevamente la comisión cada 2 años. Hablaste de especulación. ¿En qué aspectos crees que habrá mayor especulación? ¿En precio? Yo creo que se da siempre en las renovaciones de los contratos. Ahí los ajustes son mucho más elevados. Y más en fíjate que estamos a 4 días, no sé, de las elecciones. También se especula, si se especula con 1 kilo de carne, te imaginas que con un inmueble se va a especular mucho más. Lo que pasa es que no es lo mismo 1 kilo de carne que un inmueble, ¿no? La necesidad de vivienda es diferente, si bien es importante la carne, pero sí, vivir debajo de un techo es mucho más importante. Bien. Está bueno refrescar, ¿no, Víctor? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener en cuenta alguien que va a alquilar a la hora de acordar y de ir a alquilar en cuanto a aspectos, por ejemplo, de los pagos previos, que también siempre están en discusión, que cuando se hacen los contratos por fuera de la ley, bueno, se busca avanzar sobre ese tema? Mirá, lo que deberían pedirte si lo haces a través de una inmobiliaria es la comisión inmobiliaria, que se la tiene que pagar al corredor inmobiliario. Después está el depósito en garantía y después está el mes de alquiler adelantado. Esas son las cosas importantes, digamos, que tenés que tener en un contrato de alquiler. Que si vamos a un alquiler de 100.000 pesos son 300.000 pesos. Pero lo que aconsejo hoy también en día es que cuando entren, ingresen a un inmueble, le saquen fotos de en qué estado se encuentra el inmueble, porque a la hora de la devolución de los depósitos, que se tiene que ser actualizada a la finalización del contrato, cosa que antes no sucedía, ¿y qué es lo que sucede? Te ponen un montón de cosas que supuestamente estaban dentro del inmueble, pero no estaban. Entonces lo que hacen es tratar de descontarte todas estas cosas que supuestamente estaban bien y no lo estaban, o vos tenés justificativo para eso, para no devolverte el depósito. Claro. Eso es lo que sucede. Entonces, siempre aconsejamos ahora que saquen fotos del inmueble porque es esencial. Y controlar las facturas de luz y de gas y de agua, ¿no? Porque siempre vienen con un retraso del inquilino anterior o son luz compartida, gas compartido. Bueno, hay un montón de cosas, pero sí hay que estar muy atento a esas pequeñas posibilidades que puede pasar en este lapso de tiempo. El problema es que están tan disgustados con la ley que buscan cualquier estrategia para poder descontarte cosas que realmente no son así. Bien, y en ese marco también la ley contemplaba que si existía algún tipo de obra urgente, por ejemplo, que se tiene que hacer en la vivienda o en algún tipo de departamento, debía responsabilizarse el dueño. Sí. ¿Esto está vigente? Todavía sigue vigente. ¿Qué pasa con los contratos que no están oficializados respecto a ese tema? Y bueno, va a tener que seguir con el mismo contrato que tiene no oficializado y después hacer el nuevo con la misma ley. Los contratos son a partir desde ahora con esta ley. Los contratos anteriores tienen que ser con la ley anterior, ¿no? Las leyes no son retroactivas.
Entonces no podés ajustar el contrato anterior al actual. Tenés Bien. que seguir con el mismo contrato. Después, una vez que culmine ese, tenés que hacerlo con el nuevo. Pero ¿cómo hacemos si la mayoría son contratos que están fuera de la ley? Y bueno, habría que ver. No fuera de la ley, pero fuera de la inscripción en AFIP y en el registro, es así, ¿no? Y sí, bueno, ahora tenés la posibilidad del propietario de no hacerlo cuando tiene 2 alquileres, ¿no? Cuando tiene 2 alquileres no tiene la necesidad de hacerlo. Pero sí, a partir de 2 alquileres de esa persona lo tiene que hacer, no tiene que registrar. Debería registrarlo a todo, pero bueno, son medidas que se han tomado en esta ley, que fue algo que le dio el Estado como medianamente para compensar la situación de no aumentar anualmente o no aumentarlo bajo los índices que pretendían o sin ningún índice. Digamos, fue algo de equilibrar un poco la balanza. Cuando se trata de alquileres de una persona que tiene 2 casas en alquiler o 2 departamentos, no estamos hablando de una persona que tiene mucho más. Víctor, por último, siempre están muy abiertos a cualquier tipo de consulta desde la asociación. Sí. ¿Cómo tienen que hacer los Ay, interesados? faltaba que termines la pregunta. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Asociación de Inquilinos Sanjuaninos. Ahí nos van a encontrar siempre. Y ahora estamos viendo si abrimos ahí en Rioja 37 Norte nuevamente el lugar, el espacio que vamos, venimos. Pero es el lugar donde siempre nos encuentran. Bueno, Hacete autónomo. a recibir de aquí en adelante muchas dudas. Esperemos ¿No? que sí, esperemos que no. Víctor, muchas gracias, un placer. Igualmente, hasta luego.